Tengan ustedes muy buenos días. Ya entramos a octubre. Qué increíble, tan rápido. Y ahora es nuestra segunda videoconferencia que tenemos y me gustaría que hablemos del tema que nos ocupa, que es la evaluación cuantitativa en el desiderativo. Me gustaría que en un principio lo primero que hagamos es por favor, quisiera saber todas las dudas que ustedes puedan tener. Yo espero de que ya hayan empezado, digamos, a probar cómo es esto de símbolo, fantasía, mecanismo y cuadro. Y en ese sentido me encantaría chicos, que ustedes pregunten, intervengan, eh, háganme conocer las dudas que tienen, porque es importante que ustedes estén muy claros en todo lo que estamos haciendo, porque si no, hemos visto que no, muchos de ustedes no han sabido tomar bien el test. Muchos de ustedes, lastimosamente, no estaban preparados para tomar el test. No han leído siquiera los datos del test. No han leído la consigna del test. Por lo tanto, lo que quiero, y ya lo voy a hablar con nuestra ayudante. Quiero que las personas que están aplazados, las personas que no han tomado bien el test, las personas que no han tenido el cuidado de percatarse de todos los detalles que tiene este test, porque el desiderativo tiene muchísimos detalles y todos ellos interpretables. Entonces, aquellas personas que no han tomado un buen test, yo necesito que por lo menos sepan cómo tomar. Por lo tanto, todas las personas que tienen por debajo de 70, en su calificación última, por favor, va a tener que tomar otra vez el test. Las calificaciones van a estar el día de mañana, más o menos hasta eso de las 5 de la tarde, ya van a estar todas subidas a la plataforma. O sea, todas las calificaciones de ustedes van a estar subidas a la plataforma. Pero aquellas personas que hayan tenido en la última evaluación, que se trataba de tomar el test desiderativo a tu compañero y tu compañero te tenía que tomar a ti, todas las personas que tienen menos de 70 tienen que volver a repetir la prueba. Y volver a repetir, y los voy a hacer volver a repetir, y cada vez van a rebajar más su porcentaje, su calificación, si no lo hacen bien. Ayer ya me quejé, por si acaso, a las muchas personas que ayer no han podido estar. Ya he hablado de los mayores errores que se han cometido y creo que he sido enfática, creo que he sido bastante clara al decir de que este test es buenísimo. Yo considero que después del
Rorschach, el Philipson y el desiderativo son los mejores test, nos dan muchísima información. Y creo que he querido transmitirles la importancia de qué tipo de herramienta tenemos en las manos. Creo que incluso he sido hasta repetitiva. Cuidado que no tomen bien el test, porque si no toman bien el test se convierte en un test de identificaciones, y si no toman bien el test, pues resulta que pierden datos pero increíbles de la persona testada, que podríamos tener como una riqueza, y en cambio, si tomamos mal el test, no lo podemos volver a tomar. No puedo yo agarrar y decir a mi paciente, ay, me equivoqué, no te tenía que tomar así, o te vuelvo a tomar. No, ya les he dicho, por el factor aprendizaje, ya no es lo mismo. Por lo tanto, chicos, estén atentos mañana. Quien tenga menos de 70 tiene que volver a tomar el test. Pero antes de volver a tomar el test, tiene que aprender. Por favor, aprendan la consigna. No se dice a qué te gustaría hacer, no se dice. Por favor, están ahí todos los videos sobre la consigna del test. Por lo tanto, quiero que lean bien, quiero que lo apliquen bien, tomando tiempo de reacción, preguntando siempre el por qué te gustaría, o sea, me gustaría hacer un ave de paso, ya, ¿por qué? ¿Qué tipo de ave? Y les he repetido 20 veces, mientras ustedes no tengan la imagen del objeto elegido en su cabeza biencito, no pasan a ninguna otra pregunta, no pasan a la siguiente consigna. Bien, el día de ayer ya les dije cuáles habían sido sus mayores errores. Ahora yo quisiera de que procedamos a hacer un repaso de esto. Creo que tengo acá abierto la prueba de ustedes. Espérense un ratito. Voy a compartir pantalla. ¿Están viendo? Por favor, que me sí, diga ya. Esto es lo que les he mandado el otro día, y vamos a hacer un repaso bastante rápido de ello. No se olviden de esto, de que es uno de los test más completos, todos los elementos que se manejan son interpretables, y vamos a la parte cuantitativa. Y la parte cuantitativa, sobre todo la que me interesa, esto ya lo hemos repetido varias veces, perdón. La parte que me interesa es esta. Símbolo, fantasía, mecanismo y cuadro. O sea, primera cosa que quiero recomendarles. Al cuantificar el desiderativo, tenemos estos 4 ítems. Pero cada uno de los ítems
se retroalimenta del otro. Ustedes han visto que hay defensas, han comprobado que hay defensas. Si hablamos simplemente de la represión, ¿no? Hay defensas como la represión, como la negación, como la inhibición y otras que hacen a todos los cuadros. Es decir, que son características, por ejemplo, o característicos de los cuadros neuróticos en general. La racionalización, la intelectualización. ¿Y cómo vamos a saber precisamente cómo el individuo está manejando esa defensa? Bueno, vamos a saberlo por la fantasía. El símbolo, chicos, nos va a dar identificación, es decir, características de identificación. Y la fantasía nos va a dar el cómo utiliza ese símbolo para evadir, para frenar, para parar la agresión que nosotros, a la que nosotros estamos sometiendo a nuestro individuo. Por lo tanto, el símbolo es muy importante porque nos da características de identificación, pero el cómo utiliza ese símbolo para frenar la agresión es en tanto nosotros interpretemos la fantasía. Entonces, si nosotros interpretamos estos dos que se retroalimentan, estos dos retroalimentan a esto, a mecanismos de defensa y a cuadro. Entonces, no quiero, les diré lo que pasa por lo general. Vieron que en el colegio les decían, tienes que hacer estito, tienes que hacer lo otrito y tienes que hacer punto 1, punto 2, punto 3. Y a veces uno decía, ¿y por qué tengo que hacer punto 1, punto 2, punto 3? Pero bueno, como la profesora había dicho, como la profesora había ordenado que hagamos punto 1, punto 2, punto 3, pues lo hacíamos. Y a veces sin una lógica y a veces sin entender por qué. No quiero que suceda eso. No quiero que ustedes piensen de que están obligados a hacer símbolo, fantasía, mecanismo y cuadro. No, no están obligados. Simplemente es necesario, es un requerimiento exquisito, es una exigencia para evaluar la parte cuantitativa. ¿Por qué, chicos? Porque si se tratara de un objeto concreto, lo podemos ver, describir y ver si hay fallas o no hay fallas. O sea, yo veo, por ejemplo, cuando arreglan algún aparato electrónico así, claro, clarito se ve si han arreglado bien o si han arreglado mal. Pero, amigos, ¿cómo vamos a ver algo tan subjetivo, algo verbal, algo tan intangible como es la toma de un test? Por lo tanto, la única forma de evitarnos errores, la única forma de protegernos nosotros también como psicólogos para hacer una buena interpretación, para hacer una buena evaluación, es cumpliendo estos pasos que me permiten aclarar
cómo está ese funcionamiento interno de la persona. Cómo funciona la persona internamente. Más precisamente, que, o sea, me aclara el dinamismo interno de la persona. Por lo tanto, estos 4 elementos se retroalimentan entre sí. Vuelvo a repetir, el símbolo me va a dar una total información sobre las identificaciones. Ahora, esas identificaciones, ¿cómo le sirven? ¿Cómo utiliza ese símbolo para frenar la frustración, para frenar la agresión, para frenar el fracaso? Entonces, fantasía me va a decir eso. Y estos dos me van a decir mecanismo, y el mecanismo me va a decir a qué cuadro pertenece. Y el cuadro al que pertenece me va a decir estructura, funcionamiento y por último rasgos. Que vengo diciendo desde el semestre anterior que es la verdadera forma de hacer un diagnóstico correcto. Ahora vamos al siguiente cuadro. Vamos a ver el símbolo. Ya saben de qué es el objeto de identificación, interviene lo consciente, pero sobre todo lo inconsciente, y debemos interpretarlo. Y acá tal vez este cuadrito tal vez no está tan claro. Tenemos que calificar lo dicho en forma manifiesta más lo no dicho, tanto en las catexias positivas como en las negativas. Lo dicho, chicos, es lo consciente. Lo no dicho es lo inconsciente. Obviamente que vamos a privilegiar el discurso del individuo. Por lo tanto, vamos a decir que en el símbolo, por ejemplo, el individuo ha dicho, quisiera hacer un auto. ¿Por qué? Porque es útil y traslada a las personas. Perfecto. Entonces, ponemos en lo positivo, auto útil, traslada a las personas. Pero el auto también tiene otras cualidades. Por ejemplo, el auto es más rápido, el auto tiene mayor protección que la bicicleta o la moto, pero también tiene algunos defectos. Por ejemplo, es un aparato mecánico sin vida, depende de muchas piezas, y punto. Por lo tanto, hay partes conscientes que van a, sobre todo, estar dentro del discurso del individuo, pero hay también algunas otras cosas inconscientes. Ahora, lo más genérico posible, es decir, cuidado que vengan, digan, un auto porque es lindo. Si el sujeto no ha dicho que es lindo, ustedes no tienen por qué poner lindo. Tienen que poner tanto las cualidades como los defectos, los más genéricos posibles, los más característicos de ese símbolo.
Por ejemplo, no pueden poner elementos subjetivos de ustedes. Lindo, feo, grande, chico, ¿no? O sea, traten de ser lo más objetivos posibles. Y respaldarse simplemente en las características más especiales que tenga el símbolo. Esto tanto en las catexias positivas como en las catexias negativas. ¿Qué pasa con las catexias positivas y el símbolo? Develan el cómo se defiende la persona adoptando las características más valoradas de sí mismo. En las catexias positivas, chicos, vamos a tener lo que valora la persona de sí mismo. Y en cambio, en las catexias negativas, vamos a tener lo que rechaza más el individuo de sí mismo. Son, digamos, acá las, entre comillas, virtudes que tiene el sujeto y que las valora, las aplaude, sabe de que son las partes más realmente valoradas por sí. Y las catexias negativas, en cambio, es lo que más rechaza y deplora de sí mismo, lo que no le gusta de sí mismo. Ahora bien, ¿qué pasa con fantasía? La psicología considera la fantasía como una forma de mecanismo de defensa. La fantasía había sido una forma de mecanismo de defensa, pues seguramente muchos de ustedes han dicho, ojo, no me he enterado. Siempre hemos hablado de mecanismos como proyección, introyección, regresión, fijación, represión, pero no hemos hablado de la fantasía como mecanismo de defensa. No, los mecanismos son especiales. Y acá dice que la psicología considera como una forma de mecanismo de defensa que se utiliza para forma. Dentro de la fantasía, yo utilizo mecanismos de defensa. Es decir, dentro de la fantasía, yo hago utilización, apelo a los mecanismos de defensa que nosotros conocemos como los más comunes de los cuadros psicopatológicos. Por lo tanto, la fantasía sería como el escenario en el que se presenta el mecanismo de defensa. Por lo tanto, me ha gustado esto y quería repetírselos. La fantasía en sí no es mecanismo de defensa. La fantasía en sí es el escenario donde nuestro consciente o nuestro inconsciente nos permite la utilización de los mecanismos de defensa. No lo olviden. Y en ese sentido, también acá están las formas de utilización. La fantasía nos posibilita las regresiones y compensaciones que velan por el cumplimiento de los deseos. Son funciones reparadoras ante faltas y vacíos de la realidad. A ver, todos hemos fantaseado alguna vez, chicos, ¿no? O sea, nos gusta una persona y fantaseamos que viene
que nos mira, que somos especiales para ella. Y de repente caemos en la realidad y que el muchacho o la muchacha que nos gusta ni se percató de nuestra existencia. Entonces, de verdad que la fantasía cumple como función reparadora ante faltas y vacíos de la realidad. Más, ustedes pueden ver, por ejemplo, en los niños, o sea, quiero helado, no hay helado, quiero helado, no te puedo dar helado, ¡buh! Quiero helado. Y en la noche se sueña comiendo helado. O durante el día piensa saborear un helado. Por lo tanto, todos hemos fantaseado alguna vez para compensar, para reparar algo de nuestra realidad. Ahora, lo interesante es esta última apreciación, que los sujetos que nos jactamos de ser normales, sabemos la diferencia entre la fantasía y la realidad. En cambio, los sujetos que no están con los pies muy bien puestos sobre la tierra, tienen la gran dificultad de no saber cuándo ha sido un sueño, cuándo ha sido una fantasía y cuándo ha sido una realidad. Los normales no tenemos problema de fantasear. A ver, chicos, vámonos con nuestra imaginación a Cancún. Arena blanca, playa, sol, palmeras, y pensemos todos tomando una piña colada. ¡Qué rico! Bueno, hemos pensado, hemos soñado, pero ahora volvamos a la realidad. Miren dónde estamos, Cochabamba, Bolivia, 1 de octubre, pasando clases de Proyectivas 2, hablando de fantasía. Entonces, los normales no tenemos problema de desprendernos a veces de la realidad y fantasear, porque sabemos de que lo que prima es la realidad, no es la fantasía. Y sabemos que la fantasía es un deseo, es una reparación, es una forma de regresión, pero es fantasía, no es realidad. Y bueno, y la forma en la que nosotros evaluamos fantasía, ¿no? En las catexias positivas, si tú me agredes, me convierto en una golondrina para surcar los espacios del cielo. O sea, ponemos todo lo que el sujeto dice, tratando de entender la fantasía que utiliza para frenar la agresión que nosotros hemos suscitado, que nosotros hemos efectuado con nuestra consigna. Ahora les decía, las catexias negativas son más bonitas, me gustan más, porque nos da más posibilidades. Una es, si tú me sigues agrediendo, me convierto en la respuesta del individuo para frenar tu agresión. Con eso trato de entender qué defensa está empleando o qué defensas está empleando. Y la que a mí más me agrada, porque me aclara muchísimo más, es esta segunda formulita.
Si mis defensas me fallan, me convierto en, porque en realidad en las catexias negativas, chicos, es ya pensando de que sus defensas fallen. A ver, yo lo comparo esto con un boxeo. Tenemos el cuadrilátero, que es nuestro consultorio, que es el encuadre que hemos dado al individuo. Tenemos nuestro consultorio, tenemos nuestro lugar de trabajo y nosotros invitamos a nuestro paciente y lo empezamos a agredir. Primero un derechazo, lo dejamos medio turulato, pero no contentos le doy un izquierdazo, más turulato todavía. Pero como quiero seguir agrediendo para que la persona se defienda, pues le encajo un puñete por la mandíbula y ahí sí que lo dejo ya casi knockout. ¿Qué pasa con las catexias negativas? Ya totalmente debilitado, mi paciente tiene que responder todavía a mi agresión que continúa. Debilitadas, empiezo en qué no te gustaría convertirte. Y entonces el individuo ya va a sacar lo peor de él. Ya mi paciente va a sacar lo más feo de él. Y entonces si mis defensas bonitas y adaptativas me fallan, agarro y apelo a mis defensas feas, a aquellas partes de mí que no me gustan cuando emergen. Y por lo tanto voy a ver cómo hago para defenderme, pero ya a la mala. Entonces en las catexias negativas ya es a la mala, chicos. Y entonces por eso es que me gusta la formulita: si mis defensas me fallan, me convierto en, pongo ahí la respuesta de la persona, me convierto en un cactus para pincharte, para frenar tu agresión, por ejemplo. O me convierto en algo feo como la basura, me desintegro para frenar tu agresión. Y eso me da posibilidades, obviamente, de ver el mecanismo y el cuadro. Entonces, bueno, pasando a esto, ya vemos de que si hemos corregido bien esto y lo que es el símbolo, ya puedo más tranquilamente pasar al mecanismo y cuadro. ¿Qué hago para lo cuantitativo? Cuento los cuadros, cuántas veces se han repetido. Cuento todos los cuadros repetidos en las 6 catexias. Y eso me va a dar cuenta de la estructura. El mayor número de cuadros me va a dar cuenta de la estructura. El número que sigue me va a dar cuenta del funcionamiento. Y por último, los últimos cuadros van a constituir en mi diagnóstico en los rasgos. Entonces, chicos, a contar se dijo, tenemos que contar para saber cómo
¿cómo hacemos? Voy a dejar de compartir. Y bueno, tenemos que ahora contar cuadros, tenemos que contar cuál es la estructura, cuál es el funcionamiento y cuál es el rasgo. Bien, habiendo hecho un repasito de esto, ahora quisiera saber los obstáculos que podrían tener en este tema. ¿Están ahí? Dicen, disculpe, buenos días. Adelante, por favor. Tal vez un poquito de esto de las catexias negativas en lo que yo haría hacer en las fantasías. Usted dice que, por ejemplo, dice, si tú me sigues agrediendo, me convierto en, y ahí vamos a poner tal cual ha dicho el sujeto, ¿no? Sí, pero ya interpretado, ¿no? Ya Oye, con las cosas que has sacado también del símbolo, ¿no? O ay, sea, ya interpretado. O sea, por ejemplo, eh, vamos a dar una respuesta común, ¿no? Me gustaría hacer una flor, una rosa, porque es bella, porque es fraganciosa, porque es olorosa, ¿no? En símbolo ustedes han puesto bella, fraganciosa, eh, olorosa o qué sé yo, de colores, todo lo que ha dicho la persona. Pero, ojo, la rosa también tiene espinas. Entonces, se está identificando con un objeto en la que también tiene algo negativo, aunque no lo haya dicho, aunque no lo haya especificado, ay, pero tiene espinas, ¿no? No, o sea, ponen, me convierto en un objeto seductor como la rosa, ¿no? Que es fraganciosa, olorosa, de colores, o sea, y si no lo ha dicho, lo ponen ustedes, ¿no? En lo positivo, pero que también tiene espinas para frenar tu agresión. Entonces, ustedes van entendiendo de esta forma el cómo está funcionando ese mecanismo, en qué contexto, en qué escenario está funcionando ese mecanismo que está empleando la persona. Entonces, fantasía te da cuenta, como hace un ratito les decía, del escenario donde aparece el mecanismo. Entonces, ya ustedes entienden, oh, claro, en este ejemplo es muy fácil porque es, bueno, seducción, máximo será al ser fraganciosa, al decir fraganciosa, somatización, pero el cuadro obviamente va a ser histérico. Y el cuadro histérico hace de que, bueno, nosotros veamos de que en fantasía la persona va a poner un escenario también histérico por el mecanismo que está empleando. ¿Se entendió? ¿Quién fue la que preguntó? yo le hice. Sí, muchas gracias. Yesenia, entonces, ¿entendiste? Sí, le hice. Gracias.
Más preguntas, amigos, amigas. Buenos días, Licen. Yo tenía una duda respecto al símbolo, más que todo en las características negativas. Si es que la persona a un principio nos dice, por ejemplo, no quisiera ser una rosa, pero sí es linda, es bonita, pero pinta, digamos, te da como una característica positiva, pero después dice lo negativo de la característica. Entonces, ¿cómo lo podríamos describir esto en el símbolo, en el análisis del símbolo? ¿Podríamos poner pues, lo positivo que ha dicho también? Tenemos que poner lo positivo que ha dicho y lo negativo. Y ahí tú ves de que es como una contradicción, por lo tanto, esto lo hablamos en algún momento. Tú tienes que evaluar si es anulación. Anulación es, no, no quiero esto y quiero esto. ¿No? O si es una contradicción interna en la que simplemente hay negación, ¿no? O sea, puede haber anulación, puede haber negación e incluso puede haber formación reactiva, es decir, eh, esto porque es limpiecito, aunque a veces se ensucia, por ejemplo. ¿No? O puede haber transformación en lo contrario. Todos lo quieren, aunque también lo odian. Aunque hay también personas que lo odian. Esa es transformación en lo contrario. Transformación en lo contrario, no se olviden, chicos, que siempre es de afectos, es decir, amores y odios. Son transformación en lo contrario, son pulsiones. En cambio, formación reactiva son cualidades especialmente ligadas al orden, a la limpieza, como es muy característico de los obsesivos, entonces es a la organización, a la rigurosidad y demás cosas. Entonces, Isabel, tú ahí tienes que interpretar cómo lo ha dicho. Y justamente la fantasía te permite ver eso para discernir con un poco más de objetividad qué mecanismo está empleando. ¿Te contesté? Sí, Licen, muchas gracias. O sea, y lo que tú dices, Isabel, no es raro. No es raro. Montón de, no montón, no es lo usual tampoco, así, no puedo decir que a cada rato, pero sí existen personas, y son especialmente los obsesivitos, que agarran y dicen, no, quiero hacer esto, por esto, hay, aunque también hay esto, lo otro y lo demás allá, ¿no? O sea, no es raro, pero hay que saberlo interpretar. Pueden ser estas defensas. Cuando ustedes saben manejar las defensas, entonces ya les es más fácil y les ayuda mucho esto de la fantasía. Otras preguntitas, denle chicos, denle. Ahorita me siento como, como en sesión de espiritismo. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Hagan alguna seña para que sepa que están acá.
Bien, chicocos. Estas sesiones de videoconferencia son sobre todo para dilucidar las dudas. No sé si parecería que cuando yo estaba aprendiendo esto, yo tenía más dificultades que ustedes. Parecería de que ustedes, salvo Yesenia, salvo Isabel, parecería de que no tienen dificultades. ¿Cómo los envidio? Si no hay preguntas, no hay razón de ser de que sigamos en videoconferencia. Espero un minutito más para que alguien se anime a preguntar sobre este capítulo tan importante que es en realidad el diagnóstico. Bueno, chicos, lean mucho. Dicen, Dale, por favor, dicen Elmer. sí, es que, ¿sabes lo que podría estarnos pasando? O al menos en mi caso, es que el momento de trabajar y ir haciendo es que nos vienen las dudas. Bueno, pero entonces, Eh, por eso les ponía, traten de hacerlo antes sí, de que dicen, vengan las dudas. algo que nos dimos cuenta con mi compañera es que al momento de hacer el roleplay, nos dimos cuenta de muchos errores ya después de haber hecho la grabación, ¿no? Y nos propusimos incluso practicar cada semana, volvernos a reunir para volver a practicar, ya que realmente necesitábamos todavía trabajar un poquito más en ese aspecto. Algo que se me presenta. Fílmenlo porque ahora inmediatamente voy a poner un recurso, voy a poner una tarea para todos los que han hecho mal el desiderativo. O sea, no puedo pasar a otro nivel como el que estamos pasando ahorita si estoy como docente totalmente insatisfecha del rendimiento de ustedes dentro de la toma del desiderativo. Y es tan bonito y he insistido tanto y los he preparado tanto para que entiendan qué es el desiderativo y por qué debemos saber tomar bien. Entonces, fílmenlo porque van a tener nuevamente la tarea de volver a tomar. O sea, en este sentido, voy a tener que premiar a los que han sacado más de 70. Voy a tener que ponerles sin hacer nada una nota o sea, les voy a repetir la nota que han sacado anteriormente. Y ojo, fíjense de que eso es bastante porque si yo me saco 80 y otra vuelta la docente me pone 80 únicamente porque he tomado bien, es una gran ventaja. Por eso los que han sacado menos de 70 tienen que volver a tomar, ya tienen sus 70 o menos y ahora tienen que volver a tomar para mejorar la nota. Por lo tanto, los que han sacado buena nota ya tienen la buena nota, pero los que tienen de 70 para abajo vuelven a tomar. Dicen, no sé si podría ser en esta clase de consultarle un poquito más. En la parte que tuvimos más problema fue en la parte de reconfortar al paciente después de haber tomado el desiderativo. Nos quedábamos un poquito colgados de qué hacer después de haber tomado el desiderativo.
O sea, bueno, yo les he dicho, ¿no? O sea, primero que has tomado a tu compañero, a tu compañera. Segundo, que les he dicho que nunca hemos hecho role-playing. Nunca se toma este test ni al principio de una sesión, ni al final de la sesión. Porque es como si lo hubiéramos noqueado en el ring y después vamos a despacharlo, váyase. No, tenemos que hacer sana, tenemos que hacer reparaciones. Y las reparaciones se las hace tomando cualquier otro test, un gráfico, por ejemplo, o un subtest de Bechler. Entonces, le dan el tiempo a la persona, al sujeto, para reestructurarse, para pararse nuevamente, para seguir caminando un poco maltrecho por nuestra agresión, pero seguir caminando, no le queda otra. Por eso, dentro de lo que es una sesión, siempre tienen que tomar el desiderativo al medio. Y ya distrayendo a la persona con otro test, ya estás sono. En el caso de ustedes, bueno, se han tomado a ustedes mismos, o sea que sabían de que este test era agresivo. Les dije además de que no dieran las respuestas, ustedes no tenían que dar las respuestas que dieran en una sesión normal con un psicólogo, sino que se inventen cosas como para poner zancadilla a tu paciente, zancadilla a tu psicólogo. Por lo tanto, sabían, Elmer, a qué atenerse en este roleplay. Entonces nos fue bien, Liz, porque hicimos que ¿Cómo? entonces sí hicimos bien, porque después de tomar el desertivo hicimos que como que íbamos a continuar con otro test. Entonces sí hicimos entonces la etapa de reconfortar. Entonces está bien. Gracias, Liz. En el caso de que no tengan otro test, por ejemplo, el año pasado, del semestre anterior, les he enseñado un test que no lo valoro mucho, que es el test de los colores. Pueden tomar el test de los colores. O generalmente pueden tomar un Bender. Ustedes saben de que el Bender nos da muchísima información cuando se lo toma, no solamente el Bender del desarrollo psicomotor, sino cuando se lo toma como test proyectivo. O sea, el Bender puede ser un test proyectivo. Lastimosamente, han visto el semestre anterior cuánto material teníamos dentro de Proyectivas 1. Por lo tanto, o sea, un sueño mío es tener tiempo para enseñarles el Bender proyectivo. No solamente el Bender de desarrollo, sino el Bender proyectivo. Es riquísimo el Bender proyectivo. Pueden tomar el Bender, no solamente les va a dar índices neurológicos, sino les va a dar otro tipo de información también. O sea, esa es la forma de reparar. Ahora, chicos,
¿qué saben ustedes del grado de contención que nosotros tenemos que muchas veces adoptar, implementar? Porque muchas veces las personas se descontrolan, muchas veces, en el mismo consultorio. Está pasando los 45 minutos de su sesión y empiezan así con un llanto, con una desesperación, ya tú te das cuenta que no se quiere ir, pero está justamente en un momento catártico. Entonces, de igual forma tienes que contener eso. No puedes agarrar y decir, se terminó su hora, hasta luego, ¿no? Y tienes que contener viendo las características del paciente. Acá yo no te puedo dar tips. En desiderativo te puedo decir, toma otro test más light. Pero después cuando tú estés frente a un paciente que se descontrole por 20,000 motivos, vas a tener que tener tiempo para contener al paciente. ¿Hecho? Te respondí, Elmer. Te he respondido desde el desiderativo como te he respondido desde otro escenario, que no sea el desiderativo. Igual tienes que contener. Sí, Lisa me respondió. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Licen, yo tenía una duda en Son referente a la lindas toma las del, preguntas, chicos. en referencia a Dale. la toma del dispositivo, cuando una persona escoge el símbolo, pero es algo que está a la vista, ¿esto está relacionado con la impulsividad de la persona? Está relacionado, perdón, no te entendí, está relacionado con... La impulsibilidad de la persona, o sea que la persona es impulsiva. A ver, te respondo así. Parecería ser que lo normal, lo bien normal, es emplear, chicos, nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de raciocinio para responder cualquier situación. O sea, una cosa es acción-reacción, ¿no? Y otra cosa es acción, pienso, reflexiono y recién acciono. Parecería de que eso de pienso, reflexiono y recién acciono parecería de que es el procedimiento más adecuado, más normal, más ponderado, más aplaudido, más maduro, ¿no? Entonces, cuando tú veas que no hay control, que hay impulsividad, falta esa capacidad de reflexionar antes que contestar, antes que responder, antes que reaccionar. El que mata a su mujer o el que mata o la que mata a su marido, tú crees de que lo quería matar así, voy a matarlo, ¿eh? Bueno, un psicópata sí, pero en una discusión acalorada, ¿cuánto puedes asegurar que esa persona no te va a matar? La única forma de saberlo es conociendo a la persona si es racional, si no es impulsivo, si controla sus impulsos,
¿no? Por lo tanto, es una parte de la respuesta, Isabel. La otra parte de la respuesta está dada por, creo que te he entendido así, que se identifica con algo que está presente ahí, muy visible, tal vez dentro del contexto que le está rodeando al individuo. ¿Me dijiste eso? Sí, Licen, sí, a eso me refería. Ya. No, 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 no sé si dará cuenta de la impulsividad, no depende de la defensa que utilice, ¿no? Pero, ojo, cuando yo quiero ser muy inmediatista, ¿no? Cuando veo y digo, ay, quiero hacer un libro porque lo he visto ahí. Cuando soy muy inmediatista, cuando miren, de todas formas, Isabel, de todas formas, te está dando características de identificación, ¿no? O sea, ¿por qué entre tantas cosas que le están rodeando, por qué justo eligió esa? Entonces, de todas formas, hay identificación. Ahora, la impulsividad la ves en tanto, por ejemplo, tiempo de reacción. Quiero hacer un libro, porque lo vio ahí el libro. Y en esa, o sea, tú vas a ver la impulsividad en muchas otras formas. Ahorita, en el ejemplo, es sobre todo en el tiempo de reacción. ¿Te contesté? Sí, Licen, gracias. Bien. Hasta el otro jueves, chicos. No, con ustedes hasta el otro miércoles. O sea, traten de entrar a todas las clases porque han visto siempre hay algo nuevo en cada una de ellas. El beneficio de la virtualidad es de que además subo estas grabaciones para que ustedes se enriquezcan con los dos grupos. Que tengan un lindo día y trabajen bien. Chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Licen. Chao. Gracias. Hasta luego, Licen. Chao, chao.